La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar lindas propuestas de nuestros jóvenes y también propuestas para nuestros jóvenes. Por eso es Jóvenes para los jóvenes, pero siempre acompañados por la familia. Qué lindo encontrarnos hoy en este día y así poder conocer cosas lindas, cosas nuevas que se nos ofrecen. Les invito ahora o les presento a nuestros invitados del día de hoy y ellos están invitados para presentarse. Primero vamos a comenzar aquí por la derecha. Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, yo soy Cecilia, misionera de la comunidad Shalom y es una gran alegría estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, por la forma de hablar, Cecilia, ¿de dónde que você é? Ya te hablé ya en tu idioma, ¿verdad? Yo soy de Brasilia, Brasil. Brasilia, o sea, la capital, ¿verdad? Do Brasil. Sí. Es hermosa Brasilia. Sí, hermosísima, ¿En serio? maravillosa, me encanta. Ciudad maravillosa, dice de Río de Janeiro. Sí, pero hay muchas ciudades maravillosas en Brasil. Está bien. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Presentate un poco, Cecilia, así te conocemos también y la gente también. ¿Y qué es esto de Shalom también? Bueno, yo soy misionera, ¿no?, de la comunidad Shalom. La comunidad, ella existe para los jóvenes, no solamente para ellos, sino que hace todo con ellos, pero también para las familias, para los niños, para los matrimonios. Es una comunidad abierta a todos. Y yo pertenezco a esa comunidad, vivo acá en Paraguay hace 4 años, gracias a Dios, muy feliz de estar aquí. Y acá es mi misión, ¿no? Entonces yo me dedico a acompañar las personas, a hacer momentos de acompañamiento espiritual, a coordinar eventos, organizar eventos de evangelización, todo para que una persona pueda vivir una experiencia personal con Jesús. Nuestro objetivo principal es hacer con que las personas tengan una experiencia personal con Dios. De distintas formas, ¿no? A veces por la comida, porque al paraguayo le encanta comer. ¿En serio? ¿Y solo el paraguayo? Yo por todas partes donde me a todos les gusta comer, ¿verdad? Sí. Pero tiene sus cosas especiales. Claro, cada uno tiene, ¿verdad? Sí. ¿Y qué quiere decir esto de Shalom, Cecilia? Shalom significa paz, ¿no? Entonces, no es solamente un sentimiento, pero paz que es una persona, que es Jesús. Entonces, cuando yo deseo shalom a alguien, yo estoy deseando lo mejor. O sea, estoy deseando que el propio Jesús, que decimos el resucitado que pasó por la cruz, ¿no?, Él es el shalom del Padre. Entonces, shalom es todo, ¿no? Todo lo que podemos recibir de bueno, que es la persona de Jesús. Claro. ¿Y vos dónde aprendiste el español? Porque 4 años ya está en Paraguay. Pero tu español no es tu español paraguayo. Nosotros hablamos de otra manera. Vos vas a decir que hablame español. ¿De Tengo dónde? una mezcla de mi español porque viví en Ecuador 4 años y medio. Antes de En venir Ecuador acá. todo es padrecito, hermanito, papito, mamita, todo es ita. Eso ya te sacaron aquí los paraguayos. Ya me sacaron. Hay muchas cosas que todavía estoy utilizando de acá, ¿no? ¿Ah, sí? Tipo guau. Guau. Guau, ya aprendí aquí. Yapú. Hay otra palabra que me olvidé. Así. Hay palabras en guaraní, términos, Así. ¿no? Que ya vas mezclando. Ni botado. Baida de pota. Baida de pota, que se puede hacer. Es una palabra. O sea, nunca hicimos. Rechacuar también. Hay gente que me dice, Ceci, yo necesito de una persona así. Y yo, rechacuar, sí. Está bien, qué bien. Bueno, vamos a presentar a la siguiente que viene aquí en el grupo también. ¿Qué tal? Bienvenida a Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, yo soy Fátima Ramírez,
pero todos me conocen como Fafi, padres. Así, Sí. como Fati, solo así. No, Fafi. Fafi. Fati también, pero Ya. en Shalom vos decís Fátima, ¿quién es Fátima? Así, nadie le conoce a Fati, a Fafi. Sí. ¿Y de dónde? ¿Quién te decía Fafi? O ellos nomás inventaron en el ahora. colegio me inventaron. Ah, en el colegio. Maneras de colegio, sí. Ah, ya. Paraguayo le encanta. Ese Hombo Dejo le dice, ¿verdad? El Dejo famoso. Bueno, y vos en el grupo también está, ¿desde cuándo estás, Fafi? Híjole, conozco hace 10 años Shalom. A 10 años. 7 años que soy misionera, o sea, que ya ingresé a la comunidad. O sea, después de 3 años de conocer, entonces hiciste Sí, 3 años. algún compromiso con la comunidad. Shalom. Sí, fueron 3 años de regar alrededor del árbol. Y como, digamos, miembro de esta comunidad, ¿siempre estuviste aquí en Paraguay o también te enviaron por otros lugares? Viví en Ecuador también. A la cuenta. Y no te sacaron nuestra forma paraguaya de hablar. Aprendí a Así. hablar en tú también. Así, Así, tipo, tú quieres, tú puedes. quieres, tú. Bueno, nosotros lo que menos hacemos es eso, ¿verdad? Claro. Decimos nosotros, de. Sí. Está bien. Me Sí. iba a- Bueno, ¿y vos de profesión que eso? ¿Estudiaste algo Sí. antes? Soy arquitecta y Arquitecta. vendedora de peluches católicos. ¿En serio? Peluche, aquí luego tenemos, mostramos un poco, aquí están nuestros peluchitos. ¿Qué peluche? Veo que casi se me cae ya, mira, este Es peluchito. ¿De qué es esto, Fátima, esto que hiciste? Es Ese el peluche. Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, Sagrado Corazón de Jesús. Sí. yo quería hacer un peluche de Jesús para mi ahijada, ¿verdad? Entiendo. Y ahí en el proceso de diseño del primer prototipo, Ceci me dice, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿En serio? Ah, ya. Sí. O sea, vos pensabas solo en el corazón y al final te salió el Sagrado Corazón de y fue Jesús. una mezcla ahí de Ceci, Las el ideas. fabricante, yo, y ahí nació. Ya. Pero vos como arquitecta, ¿qué haces? ¿Diseñás entonces? ¿Hacer el diseño? Yo de diseño, ¿verdad? Pero, o sea, en lo que yo le ayudo al fabricante es en la simbología. Porque Claro, no, sobre los colores, la simbología, Claro. tipo Pero María. estás trabajando también con eso, o sea, haces Sí. casas, hermosas iglesias. ¿Y qué otra cosa? Ah. Yo ahí yo te estoy tirando para que Sí, te hagas una iglesia para Yarañeles, pues. Una linda arquitectura. Sí, ya hice capilla para Shalom, para ¿En serio? Shalom, Guayaquil, ya. ¿Viste que ya hiciste? Iglesias también. Wow. Hice iglesias. Ese es el primer empuje ya. Sí. ¿Y cuántos años de profesión como arquitecta? 10 años ya creo. Sí, o Empecé sea que terminaste, después enseguida conociste a Shalom, Sí. o dentro de tus estudios. Conocí Shalom dentro de la facultad. Ah, dentro de la facultad. ¿Qué hacían ellos ahí en la facultad? ¿Cómo es la cuestión? No, yo conocí... porque ¿Alguna me compañera? porque me fui a una misa medio que obligada por mi mamá y mi hermana. Y Obligada. ahí Lari Mota, que es la que trajo, digamos, Sí, Shalom sí, a sí. Paraguay con Pedro. Sí. Bueno, ellas invitaron Un encuentro. al primer retiro Shalom en Paraguay. ¿En serio? ¿Sos del primer grupo entonces? Del primer retiro. Ya. Y ahí te tocaron. Y ahí, no, yo le vi a Lari y era así, wow, esa chica tan joven y es carismática. Yo pensaba que los carismáticos eran todos abuelitos. ¿Cómo es Está bien. posible? Y ahí me sentí profundamente identificada. Ah, sí. Y ya. Ya te fuiste. Bueno, y ahora al siguiente participante. Bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchas gracias, padre. Bueno, yo me llamo Edson, soy misionero de la comunidad católica Shalom también, soy consagrado en la comunidad, es como comunidad de vida. Soy de Brasil, del interior de Ceará, de Brasil, cerca de Fortaleza. Ya estoy en la comunidad ya hace 10 años por ahí, yo conocí la comunidad. La verdad que yo conocí en 2011, pero ingresé en la comunidad en 2014, por ahí. Ah, sí, entiendo. O sea, hiciste también el proceso. Sí, Así un como hizo proceso Fátima. vocacional. Después de 3 años, entonces se decidió Fátima ahí. Eso mismo. O sea, muchos retiros necesitó Fátima. Y vos, Edson. Sí, muchos también, ¿no? Mucho también. Ceará es muy famoso en Brasil. Sí. Toda esa zona, Es Fortaleza. una otra ciudad maravillosa también. Realmente, realmente. Sí, hay muchas Yo playas. tuve algunos compañeros Ah, sí. de la diócesis de Ceará. Sí,
ellos decían mucho, capra, capra. Ah. Esa es siempre la expresión. Es una expresión. Es una expresión. Pero ese decía, así es. capra, caprón. Está bien. Y eso, estoy acá en Paraguay ya hace 1 año y 4 meses. A 1 año y 4 Sí. meses. ¿Y estuviste en otro lugar porque hablas bien el español? No, yo aprendí acá, en mi español Aquí. acá. O sea, ya me doy cuenta de mi español es acá. Es el estilo bien paraguayo. Totalmente, la raíz totalmente paraguaya. Mezclado con el portugués, ¿verdad? Entonces, Sí, totalmente. Y más todavía el estilo. Ahí usan también el caipira, ¿o no? No, No. usan más o menos el tupí, que es El tupí. como que un idioma primo del guaraní. Sí. Que se usa también. Algunas. Mira, che, qué interesante. Bueno, entonces somos más primos y más cercanos. Sí. El español paraguayo te vendrá mejor entonces. Seguro que sí. Bueno, así entonces estamos nosotros recibiendo a este grupo Shalom. Ellos traen una propuesta. Vamos a volver nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, y aquí le tenemos a este grupo Shalom, ¿verdad? Ellos están viniendo sobre todo con una propuesta. Y vamos a escucharle, Cecilia, queremos escuchar esta propuesta que ustedes traen para los otros jóvenes y también para nuestras familias. ¿En qué consiste, Cecilia? Bueno, quisiera hacer una invitación, ¿no?, para que nosotros tengamos una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Sabemos que se acerca el Pentecostés, es una fecha extraordinaria, ¿no? Y uno de los términos que ya escuché del Espíritu Santo es el Dios desconocido. Porque muchas personas hablan del Espíritu Santo, pero muchos no conocen el Espíritu Santo, no tienen una experiencia con el Espíritu Santo. Y el trío de Pentecostés ofrece una experiencia personal, una experiencia profunda, ¿no? Que no solamente es un sentimiento, que voy a sentir algo diferente, pero una experiencia de hecho, ¿no? Entonces nosotros, de la comunidad Shalom, estamos ofreciendo, ¿no?, para las personas una experiencia el día 16, 17 y 18 de mayo. 16 es un jueves, 7:30 de la noche. Empezamos hablando de los dones del Espíritu Santo para aquellos que quieran saber, ¿no?, cómo es eso de los dones del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se manifiesta, ¿no? Nosotros vamos a estar predicando, pero no solamente predicando, sino que también haciendo momentos fuertes de oración, de experiencia, ofreciendo experiencia. Luego, el viernes, nosotros seguimos con nuestra programación hablando de los dones en la noche. Y el sábado vamos a hacer una locura, padre. ¡Qué locura! A ver, escuchemos. Del Espíritu, ¿no? El Sí. sábado nosotros vamos a hacer una vigilia de Pentecostés. Entonces vamos a empezar a las 10 de la noche con una programación maravillosa, assim, com prédica, com momentos de fusión, com una misa por la sanación, ¿no? 00:30. Luego nosotros vamos a tener un momento que llamamos de koinonia, que significa compartir, ¿no?, estar en comunión, vivir un momento que al paraguayo le encanta y aprendí también con los paraguayos, compartir, ¿no? Porque todo lo que recibimos necesitamos desbordar, no solamente vamos a escuchar lo que vivimos, pero podemos desbordar con nuestro compartir, con nuestras conversaciones, en fin. Y luego vamos a seguir con la programación hasta las 6 de la mañana. Incluso vamos a tener laudes. No van a dormir entonces, van a No estar ahí vamos a dormir. y nos van a dar un poco de cafecito. Sí, claro que sí. Vamos a estar vendiendo, ¿no?, en la cafetería productos, pero también uno si quiere llevar, ¿no?, su desayuno, sus merenditas, un vellú cocido. Pero café. ¿dónde va a ser eso, Cecilia? ¿En qué lugar? Bueno, el jueves y el viernes será en el Centro de Evangelización Shalom, ¿no?, General Santos, Casa España, pero la vigilia será en la parroquia Las Mercedes. Y ahí, que es cerquita, ¿verdad?, del Centro de Evangelización, nosotros vamos a realizar la vigilia. Las Mercedes,
sobre Padre Cardoso, ¿verdad? Sí, En exactamente. esa iglesia enorme. allí. Enorme, justo es enorme para que nosotros vayamos muchos, ¿no? Entonces Exacto. puede ir tu papá. Pero tu hermano, va a quedar tu- pequeña esa iglesia. Va a quedar pequeña porque Va a quedar pequeña. creo que es para 1000 personas esa. Esperamos muchísima Pero gente. mucho más. Realmente. Y obviamente tenemos vigilia, ¿no? Entonces vamos a tener un momento de adoración. La misa en sí, ya vamos a tener un momento particular donde el Santísimo pasa por las personas, ¿no? Yo creo que en este tiempo particular necesitamos, Sí. vale la pena. Yo te invito, vamos. Bueno, y vos, Fátima, ¿en qué estás ahí con esta organización? ¿Cuál es tu función? ¿Vas a estar ahí acompañando también? ¿Nos vas a recibir? ¿Portacarteles? Vos como arquitecta tenés que saber escribir lindos dibujos. No, bueno, yo soy consagrada, padre. Consagrada, sí. Y voy a estar ahí para lo que se necesite. Claro, claro. Eh, ¿En qué consiste eso? ¿Cómo ustedes dividen un poco esto de la consagración dentro del movimiento Shalom? Bueno, yo soy una laica consagrada y ofrendé mi vida por los hombres y los jóvenes que estén más alejados de la iglesia. Ya. O sea, y entonces acompañás, recibís, y sos un poco, así como guía espiritual también con los jóvenes que quieran conversar, por ejemplo. Sí, especialmente los jóvenes, sí. En serio. Pero también mis clientes, todos los que estén a mi alrededor. Así, ya. Sí, padre. Sí. O sea, la consagración significa que vos te dedicás exclusivamente al movimiento, Yo trabajo, estudio, bueno. Ya. pero siendo consagrada. Sí, bueno, mi vida es normal, vamos a decirle, como se imaginan que cualquier paraguayo Sí, sí, sí. hace, ¿verdad? Pero, por ejemplo, padre, hace unos días terminé una cocina y mi cliente estaba muy mal ese día. Sí. Y me pidió, por favor, podemos rezar hoy, Ah, mira. ¿entendés? Y ahí recé. ¿Pero por qué? Porque ya sabía que sos una consagrada de Shalom. Sí, porque ¿Por yo eso era- te pidió la oración? Sí. O... No, yo era antes su acompañadora, entonces ya ya. me pidió oración, estaba muy mal, rezamos. Ese fue mi trabajo del día. Terminaste de hacer la cocina, pero la cocina, ¿la comida o la estructura de la cocina? No, interiores. Remodelación de interiores. Yo pensé que le cocinaste ahí algo rico y con eso le mataste todo el espíritu. No. También. La inauguración va a ser ahí. Todavía no se inauguró. Todavía. Bueno, entonces estoy invitado para esa cocina. Bueno, Edson, ¿y vos qué tenés en ese día exclusivamente? Con la música parece, porque veo que estás Sí, con, también, con la padre. guitarra. Quien toca y quien canta siempre está ahí en la música, ¿verdad? Sí. Pero yo voy a estar ahí también sirviendo como FAFI, también estaré encargado de una prédica dentro de nuestro momento ahí, ¿verdad? Como Cecilia dijo, nosotros vamos a hablar mucho sobre los dones del Espíritu Santo. Y nosotros como consagrados, como cualquier otra comunidad, también somos llamados a evangelizar por medio de los eventos, de las prédicas, de los acompañamientos con los jóvenes especialmente, ¿verdad? Entonces yo estaré responsable por esta prédica dentro de este momento que vamos a hacer. ¿Cuál es el tema que tenés que predicar y compartir con los jóvenes, Edson? Bueno, yo voy a hablar específicamente sobre el don, el carisma de la palabra de ciencia y también de la palabra de sabiduría y el discernimiento de los espíritus. Ya. Entonces, cada uno tiene su tema, ¿verdad? Para hablar. Claro. Entonces, yo voy a hablar específicamente sobre eso. O sea, se van dividiendo un poquitito Sí. los predicadores. Exactamente. Ahí dividimos entre los consagrados de la comunidad. Nuestra consagración en la comunidad Shalom es diferente porque consiste en un profundizar nuestro bautismo, Claro. ¿verdad? Entonces, es distinto, por ejemplo, de una consagración de una carmelita, de un franciscano. ¿Entendés? Entonces, nosotros, la consagración dentro de la comunidad Shalom consiste en profundizar lo que nosotros como cristianos somos llamados a vivir como bautizados. Isso. Entiendo. Y ahí tenemos las formas de vida de vivir dentro de la comunidad. Comunidad de alianza, comunidad de vida, ¿verdad? Que nosotros somos misioneros que normalmente son de lejos, que vienen para otro país, para otra ciudad y eso. Claro. Muy bien. Bueno, así entonces estamos compartiendo con este hermoso grupo Shalom que viene a visitarnos y sobre todo con esta propuesta que es el próximo domingo, ¿verdad? Es el domingo Pentecostés. Así es que
Desde el jueves ya comienzan. Jueves, viernes Y sábado. Jueves, viernes y sábado. ¿Y el domingo qué hacen? Ya se van a su casa. Domingo vamos a dormir. Así a descansar. Descansar de la Para- Será 12:30, ¿no? Entonces, Del sábado. la misa del domingo ya. Claro, Porque evidentemente. casi 1 de la mañana. Sí, entonces sí, a la ya- 1 de la mañana, entonces pues ya nos vamos el domingo, entonces a descansar un poco con la fuerza del Espíritu Santo ya adentro. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero corresponder con la ofrenda de mi vivir al llamado de Dios en mi corazón. La humanidad llorando, sufriendo y esperando que mi canto, que mi grito se haga escuchar. Quiero corresponder con la ofrenda de mi vivir al llamado de Dios en mi corazón. La humanidad llorando, sufriendo y esperando que mi canto, mi grito se haga escuchar. Quiero ofrecer mi vida, gastar mis días, mi juventud por amor, Porque mi perfume no se esparcirá si yo no lo derramo por amor a Dios. quiero ofrecer mi vida, gastar mis días, mi juventud por amor. Por la iglesia, por los jóvenes, por los hombres, me consumiré. Por la iglesia, por los jóvenes, por los hombres, cada día de vivir. Por la iglesia, por los jóvenes, por los hombres, mi alegría y mi sufrir. Por la iglesia, por los jóvenes, por los hombres, por cada hombre he de Quiero ofrecer mi vida, gastar mis días, mi juventud por amor. Porque mi perfume no se esparcirá si yo no lo derramo por amor a Dios. Quiero ofrecer mi vida, gastar mis días, mi juventud por amor. Por la iglesia, por los jóvenes, por los hombres, yo me consumiré. Por la
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy les recibimos al grupo Shalom, que nos traen lindas propuestas para el próximo domingo, que es sobre la venida del Espíritu Santo. Pero también ustedes, Cecilia, tienen otros acontecimientos, ¿verdad? Sí. Incluso aquí me trajeron el muñequito del Sagrado Corazón de Jesús. El protagonista. Quiso acompañarme, bueno, espectacular. ¿Qué es lo que ustedes proponen también seguidamente como otras actividades en que reúnen muchísimos jóvenes? Sí. Bueno, el Trío de Pentecostés también es una preparación para una experiencia más amplia, yo diría, ¿no? Nosotros realizamos un gran evento que Dios nos inspiró, porque no era algo que teníamos en mente, ¿no? Literalmente fue una inspiración divina de realizar el Yo Confío. El Yo Confío es un seminario de vida en el Espíritu Santo, donde nosotros celebramos, así, con mucho júbilo, con mucha alegría, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, en el día del Sagrado Corazón de Jesús, que cae 7 de junio, ¿no? Un viernes, en este día haremos una misa solemne de acción de gracias, una misa así, una misa que uno no tiene ganas de terminar, ¿no? Porque es increíble. Realmente hay una gracia particular. Siempre llevamos la reliquia de San Roque, ¿no? Un pedacito del corazón de él ahí presente. El sábado es el día que celebramos el Inmaculado Corazón de María. El sábado nosotros ya empezamos con una programación, ¿no? Con prédicas, adoración, momentos de oración y consejería, confesiones, ¿no? Porque Dios nos dijo que era un evento de misericordia. O sea, es como que si nosotros abriéramos las puertas de la misericordia de todos aquellos que desean volver a la iglesia o volver a Dios, ¿no? Si vos te sentís alejado, querés, yo quiero vivir una experiencia, me hace falta. O sea, yo creo que a todos nosotros nos hace falta, ¿no? Siempre más. Entonces, si vos sentís eso, es un evento de misericordia. Es un evento para que te vayas a confesar, para que participes de una santa misa, para que bebas de esa fuente inagotable. Y Dios nos dijo algo, Padre, que yo quería decir acá, públicamente, ¿no? Que fue tan fuerte para nosotros. Estábamos en una oración en Shalom y Dios nos hablaba que Él quería realizar milagros en ese Yo Confío, ¿no? Él quería realizar cosas inimaginables, ¿no? Corazones que quizás ya no tienen mucha esperanza, pero que necesitan de milagros en su vida. Y Dios nos dijo que iba a realizar. Entonces, el Yo Confío tiene toda una programación y una preparación para eso. Será en el Colegio Monseñor Lasanha, al lado del Santuario María Auxiliadora. En este colegio vamos a realizar todo el evento, ¿no? Y contamos también con una sorpresa. El sábado en la noche, un San Juan. Entonces vamos a realizar un San Juan celebrando el Sagrado Corazón. Claro, porque estamos en junio, ¿verdad? Sí, perfecto, o sea, anillo al dedo, ¿no? O sea, pero el San Juan es de ustedes o es del Colegio Monseñor Lasanha? de nosotros. Ah, de ustedes. Entonces nosotros. ¿Dónde van a hacer? ¿En el Tinglado Grande? En el Tinglado, Sí. exactamente. Entonces todos están invitados. Si vos conoces a alguien que jamás iría a un retiro espiritual, bueno, invitar al San Juan. Y en el San Juan, nosotros ahí entonces va a venir el Espíritu Santo, ¿no? Podemos hacer oración consejería, igual va a haber adoración, porque siempre en los eventos de Shalom solemos dejar Jesús expuesto y personas intercediendo por las personas durante todo el evento. Y eso es maravilloso. Yes. Ahora, cuando ustedes están hablando un momento de milagros, a ver cómo conciben ese aspecto de la conversión del corazón o alguien que está en silla de ruedas y comienza a caminar. Bueno, Padre, la verdad, de poco tiempo que tengo de experiencia organizando eventos, es la primera vez que Dios me dice de forma tan clara que Él quiere realizar milagros. ¿En serio? Y, bueno, fui a buscar, ¿no? A buscar cuál es la diferencia, por ejemplo, de la sanación y del milagro. La sanación es algo que un médico podría solucionarlo, la ciencia podría solucionarlo, pero el milagro nadie puede solucionar, solo Dios. O sea,
Es una cosa que nadie puede intervenir, Sí. solo Dios. Y Dios fue muy claro, porque nos habló 2 veces. Y nosotros, bueno, Señor, claro, hay milagros de conversión. Por ejemplo, yo considero que mi conversión ha sido un milagro, porque yo estaba muy cerrada a Dios, ¿no? Y nada y nadie me podía convencer de lo contrario. Entonces Dios tuvo que intervenir. ¿Hasta los cuántos años estuviste cerrada en vos mismo? Ay, Ya, Dios mío, yo ahí dije ya te hasta vamos, ayer, no, mentira. ahí ya te vamos a cubrir la edad, parece, ¿verdad, Cecilia? Sí. Pero vos estabas estudiando en Brasilia, En estaba, Brasil, y ahí yo Dios te estaba tocó. bachillerato, ya Sí. preparadísima para la universidad, con todos mis planes. Yo era muy jovencita, tenía 14, 15, pero estudiaba en colegios que no eran tan católicos y hablaba ya. mal de la iglesia católica. Tenía una mentalidad muy, muy cerrada a la iglesia. Y mis papás no me convencían, mis amigos, nada me convencía, ¿no? Pero sí, yo diría que mi conversión así fuertísima Fue fue de ingresar un a la día para comunidad. otro. De un día para otro. ¿O fue un proceso Un también? proceso. Un proceso. Pero claro, en mi seminario de vida del Espíritu Santo hubo un golpe de la misericordia ahí. Porque si no hubiera eso, yo no sé dónde estaría. Yo no estaría, quizás no estaría ni viva. Ay, de verdad te digo, Pablo. ¿En serio? De verdad. Y bueno, eso sí que es milagro entonces. Por eso yo, no, por eso, porque yo insisto mucho, ¿verdad? Por eso te pregunté. Era como, nosotros decimos, es como un Paco Apire. ¿Entendiste lo que te dije? Paco Apire. Explicarle vos, Fátima, que sos paraguaya. Soy una paraguaya un poco. También una paraguaya. Pacoa es banana, Banana. la cáscara de banana. ¿Entendiste? Que te pone y te caes. ¿Entendiste? Sí. Por eso te lancé. Ese es un Paco Apire, es como una cáscara de banana que te puse para entender qué ustedes piensan y que es un milagro. El milagro verdaderamente es la conversión del corazón, ¿entendiste? Pues la gente, y por eso que me gustó cuando dijiste lo que el médico puede hacer una sanación, y claro, los remedios, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero el milagro verdaderamente solamente queda en manos de Dios. Pero, ¿en qué sentido? No tanto por una sanación física, sino que por una sanación verdaderamente espiritual. Sí. Bueno, pero está bien. Ahora ya entendiste la palabra Paco Vapide. Paco va a pedir. Ahí está. Ay, no. Pero, padre, es muy interesante que digas eso, hasta para la persona que nos está escuchando, que quizás mira su vida y conversiones imposibles. Así Vos mismo. podés decir, yo no puedo, eso de acá no doy. Bueno, una gran oportunidad que te vayas. Yo confío a disfrutar también en San Juan, que hay comidas riquísimas, juegos, ¿no? ¿Y cómo organizan? Músicas, encuentros, talleres, prácticas, charlas, Todo eso confesiones. junto, todo eso junto, padre, en un evento. Por eso es tan maravilloso. Claro, tenemos un equipo enorme. Hoy en día somos pocos operarios para la mesa. Incluso si quieres ser un voluntario, Por favor. nosotros hacemos. Por favor, dicen parte. De verdad, o sea, hay personas que nos acercan y dicen, bueno, yo quiero ayudar. Y nosotros aceptamos con mucha alegría, ¿no? Ponemos un aporte simbólico para el evento, pero necesitamos de aporte tanto de la persona que quiera servir, que quiera ayudar, ¿no? Cuanto de financiero, enfim, nosotros estamos abiertos a recibir donaciones para este evento. Si uno se va ahí, se enamora del evento, de verdad, o sea, es increíble. Vale la Entonces, a ver, repetí un poco. ¿Ese va a ser qué día? El viernes, El viernes del Sagrado Corazón, 7 de junio, 7 de junio. el Ya. 8 del Inmaculado Corazón de María, Sí. sábado, O sea, sigue. Viernes Sigue. 7, sábado 8 y 9 el domingo. y el de la domingo 9. Resurrección. ¿Hasta qué horario? Del el domingo, sería hasta al mediodía. las Las 7. 7:30, porque la misa, estamos programando la misa para las 6, ya. después de la misa. O sea que durante toda la madrugada siguen con las actividades de ese sábado domingo. No, sábado se termina, es porque no es con dormida, vos te Ah. vas y volvés a tu casa. Ah, se vuelve a la Entonces, casa. el sábado termina en San Juan, 11 de la noche, 11:30. Sí. Y el domingo nosotros empezamos desde la mañana. Ah, entiendo. Hasta la noche, ya. Sí. Qué bien. Bueno, así entonces estamos nosotros compartiendo con estas lindas propuestas que nos traen de... Ustedes son grupo, movimiento, o ¿cómo le Comunidad Shalom. Comunidad, así se llama, Comunidad Shalom. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Espíritu Santo, estoy aquí.
recibe mi corazón arrepentido. Oh, pues solo tú eres mi esperanza. Oh, recibe mi corazón arrepentido. Oh, pues solo tú eres mi esperanza. Espíritu Santo, ven con tu gloria, resucítame ahora, necesito de ti. Espíritu Santo, ven con tu gloria, resucítame ahora, necesito de ti. Oh, recibe mi corazón arrepentido. Oh, pues solo tú eres mi esperanza. Oh, recibe mi corazón arrepentido. Oh, pues solo tú eres mi esperanza. Espíritu Santo, ven con tu gloria, resucítame ahora, necesito de ti. Espíritu Santo, ven con tu gloria, resucítame ahora, necesito de ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí hoy con el movimiento Shalom. Y lastimosamente en nuestro tiempo se dan cuenta que corre tan rápido, ¿verdad? Sí, rápido. Ustedes presentaron rápidamente, contamos un poquitito de la vida de ustedes porque ni entramos en la vida de ustedes todavía, ¿verdad? Así es, pero Dios llama a cada uno en el momento que a Dios verdaderamente le parece conveniente. Y así también nosotros tenemos que entender. Este es nuestro tiempo, desde que nacemos hasta que nos llame después. Pero así es que tenemos que escuchar esa voz de Dios y seguir así como estas chicas y Edson también, ¿verdad? Sí. Que están aquí. Bueno, mensaje. Queremos escuchar un poco para tantos otros jóvenes y por esta linda propuesta que ustedes están trayendo, ¿verdad? Tanto lo del próximo domingo
el jueves que ya comienzan, la efusión del Espíritu Santo, y luego también lo del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, queremos invitar cada uno de ustedes para estar presente, antes de todo, en nuestro momento con el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro trío de Pentecostés. Y vos, como nosotros fuimos compartiendo acá, vos tienes en tu corazón un deseo de tener una experiencia con el Espíritu Santo, de conocer este Dios desconocido que muchas veces nosotros hablamos poco sobre el Espíritu Santo. Yo te invito a estar en estos días 16, 17, 18 de mayo, ahora está muy cerca, a vivir con nosotros una experiencia de amor, una experiencia de misericordia con el Espíritu Santo. Seguro que Dios quiere realizar una gracia en tu vida, vos que estás escuchándonos en este momento, en tu casa. Dios quiere darte una experiencia de amor y de misericordia con la persona del Espíritu Santo. Entonces, te invitamos y que nosotros podamos nos ver ahí, alegrarnos con esta experiencia efusiva del Espíritu Santo. Muy bien, muchísimas gracias, Edson. Eso verdaderamente nos anima a todos. Y sobre todo escuchando también la fuerza del Espíritu de Dios en nuestra vida. El único que nos convierte, ¿verdad? Nos cambia. Sí, Fátima, ¿y vos qué mensaje le querés dejar? Porque soy bien paraguaya, ¿verdad? Entonces sabemos bien cómo es nuestra cultura y nuestros jóvenes. Bueno, joven, mi vida cambió profundamente cuando yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo, con Jesús, con el amor de Dios. El comprender que Jesús me ama misericordiosamente me cambió la vida. Y eso fue, no sé por qué, solo cuando conocí Shalom comprendí eso. Un misterio de mi vida, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? Si crees que tu vida cambie profundamente, o tal vez no, ¿verdad? No sé, pero eso ya dependerá de ti, ¿verdad? depende de vos. Pero no te vas a arrepentir, realmente. Yo te puedo decir, los que me conocen, yo soy re paraguaya, ¿verdad? Saben mi historia. Pero muchas cosas ya cambió en mi vida, de verdad. Muchas locuras ya hice, muchas ya dejé, no sé, lo verdad. Pero yo soy profundamente feliz y plena. Profundamente feliz y plena. Porque soy lo que Dios me llama a ser y quiero vivir así el resto de mis días hasta el fin. Qué bien, muchísimas gracias, Fátima. Entonces vos estás arquitectando tu vida, ¿verdad? Está bien. Bueno, Cecilia, un mensaje final también entonces para todos los jóvenes, toda la familia y todos los que se están enganchando y van a participar en este evento. En los dos eventos, porque está lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. El próximo domingo y luego el 7 de junio también. Sí. Difícil decir alguna cosa después de ellos dos, ¿no? Pero lo que yo puedo decir es que Dios te está dando dos oportunidades maravillosas de encontrarse con Él. Yo sé que quizás nuestro corazón esté como de los discípulos, con las puertas cerradas, duras, ¿no? Que muchas cosas hemos vivido y hemos pasado y quizás no tengamos tanta esperanza, pero justo por eso te invitamos a ir, a lanzarte, a salir destas puertas cerradas, a dejar que el Espíritu Santo entre. Y el Espíritu Santo es el consolador de los afligidos, es el advogado, no es aquel que nos conduce, que nos da paz, que nos da plenitud, es la fuente, ¿no? de todo bien. Entonces, ¿por qué tener miedo? No tengan miedo, no tengan miedo de venir, no tengan miedo de beber del carisma, de beber de la fuente inagotable de misericordia, ¿no? También invito en especial para el Yo Confío, para este evento de misericordia. Invitar também a tus vecinos, tus amigos, porque nadie puede quedar fuera de esa experiencia. Yo te voy a esperar ahí. Yo no soy la misma tampoco después, ¿no? Y yo puedo decir que todos los días el Espíritu Santo cambia mi vida, para bien, ¿no? Para mejor. Así que, Claro. shalom. Qué bien. Paz, shalom y serenidad, ¿verdad? En la vida. Y bueno, como siempre, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo nuestro programa. Estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y la última partecita tenemos la lectura de la palabra del Señor.
Lo que ellos nos están proponiendo es esa efusión del Espíritu Santo, lo que sucedió sobre los primeros apóstoles incluso, ¿verdad? Que son enviados con la fuerza y la gracia de Dios después de haber recibido a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que consiste justamente como en una encarnación prácticamente en nuestra vida, en la comunidad, y que comienza a actuar. Jesús hoy, domingo, subió al cielo, la ascensión, pero el próximo domingo, que es justamente la venida del Espíritu Santo, quiere decir que somos nosotros los que tenemos que hoy construir el reino de Dios. Y el movimiento Shalom hoy nos está proponiendo eso, que nos demos cuenta, que volvamos a Dios, que nos fortalezcamos con su Espíritu y comencemos a dar ese granito de arena en la construcción de la familia, de la sociedad. Escuchemos Hechos de los Apóstoles. El capítulo 2 nos habla de este evento, lo que sucedió en esa comunidad. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Entonces vino de repente un ruido como una fuerte ráfaga de viento que llenó toda la casa donde se encontraba. Sobre ellos aparecieron repartidas unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había judíos, habitantes de Jerusalén, hombres piadosos provenientes de todos los pueblos de la tierra. Cuando se oyó este ruido, se reunió la multitud y estaban confundidos, porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y admirados. Les decían: ¿acaso todos estos que hablan no son galileos? ¿Cómo es que los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que viven en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia que limita con Cirene, los forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos expresarse en nuestras lenguas sobre las maravillas de Dios. Y así continúa esta lectura tan maravillosa, pero ya sabemos que la efusión y la fuerza del Espíritu Santo es lo que justamente hoy el movimiento Shalom viene a proponernos. Y es una invitación maravillosa, porque esta lengua que ellos están escuchando hablar es la lengua del amor. La lengua del amor nos ayuda a cada uno de nosotros a comprendernos, a entendernos y a hacer un camino de Shalom, es decir, un camino de paz. Así es que pedimos al Señor y les auguro también a ustedes que este evento sea un evento maravilloso de encuentro, de conversión, y que esa efusión del Espíritu Santo llegue a tantos jóvenes, a tantas familias, y hoy mismo también, ¿verdad? Con esta bendición que ahora vamos a dar. Queridos amigos, nos despedimos de esta manera. Les dejo la bendición, como cada domingo, recibiendo la gracia del Señor. Y que el Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, entonces, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.